¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 20 de octubre y la iglesia celebra hoy acá en los Estados Unidos la memoria opcional de San Pablo de la Cruz, presbítero. Que la intercesión de San Pablo de la Cruz, presbítero, quien tuvo un amor excepcional por Cristo crucificado, nos alcance, Señor, tu gracia, para que, estimulados más vivamente por su ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra cruz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de este santo, que para mí en lo personal es muy importante, ya les diré por qué. Muere el 18 de octubre de 1775. Nació en Liguria. Predicador célebre y fundador en 1720 de los Padres Pasionistas, también llamados Congregación de la Pasión, que actualmente cuentan con 1970 miembros aproximadamente, quienes combinan el apostolado de retiros y de las misiones con un monasticismo penitencial. Y para sorpresa de muchos, esta fue la orden o la congregación en donde comenzó mi vida como seminarista. Tenía todas las intenciones de ser un padre pasionista, pero los caminos de Dios me llevaron por otro lado. Mi querer era estar allí, pero el Señor me llevó por otro camino. Así que mis saludos a mis hermanos espirituales de la Congregación de la Pasión. Y la liturgia de hoy nos trae la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 12 al 18. Hermanos, no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal y los obligue a seguir sus malas inclinaciones. No pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumentos de maldad. Por el contrario, pónganse al servicio de Dios, puesto que habiendo estado muertos, Él les ha dado la vida. Pongan también sus miembros a su servicio como instrumentos de santidad. El pecado ya no volverá a dominarlos, pues no viven ustedes bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia. ¿Podemos entonces pecar, puesto que ya no vivimos bajo el régimen de la ley, sino bajo el régimen de la gracia? De ningún modo. ¿Acaso no saben ustedes que al someterse a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen sus esclavos? Si ustedes son esclavos del pecado, es para su propia muerte. Si son esclavos de la obediencia a Dios, es para su santificación. Pero gracias a Dios, ustedes, aunque fueron esclavos del pecado, han obedecido de corazón las normas de la doctrina evangélica que les ha transmitido, y así, una vez libres del pecado, se han hecho esclavos de la santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 123. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito sea el Señor que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y el evangelio de hoy es el de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo,
Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si el siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos un evangelio bastante denso en su contenido y que abarca, si se quiere, varios aspectos. En primer lugar, el Señor nos recuerda de nuevo la actitud vigilante que debemos tener ante su advenimiento. El Señor volverá, su retorno glorioso. Ciertamente, el Señor nunca nos ha dejado, pero Él volverá de una forma asombrosa, en su gloria y con todo su poder al final de los tiempos. Y esa es nuestra esperanza y es algo cierto y algo en lo que nosotros nos fijamos, en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros esperamos. Obviamente también el Señor nos dice aquí que esa preparación, ese estar listos para cuando el Señor llegue como ladrón en la noche, no porque sea un ladrón a quitarnos, que venga a quitarnos algo, sino porque llegará inesperadamente, requiere también de una actitud de estar ocupados en lo que tenemos que estar ocupados. No en malgastar nuestra vida como el mundo lo hace, entre parrandas, fiestas, en como dice la gente, al cuerpo hay que darle lo que pide. Y no, por eso el cristiano que quiere vivir cristianamente su vida de cara a Dios va a chocar contra el mundo, porque no andamos buscando, digamos, vivir, agotar todo el tiempo que vamos a pasar aquí, lo mejor que podamos, disfrutar de la juventud, aprovechar, gozar, fiestar. No, el ser cristiano supone una actitud de responsabilidad ante la libertad, ante la vida que se nos ha dado como don precioso para hacer el bien, como administradores que somos. Supongan que un administrador, dice el Señor, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad. Estamos aquí teniendo la noticia, si es que no te has dado cuenta, de que tenemos un amo, de que le pertenecemos a Dios y que nuestra vida no es totalmente nuestra, es prestada, es del Señor. Y por eso incluye el sentido que le da la carta a los romanos a esto, de que no debemos dejarnos dominar por el pecado, ni que nuestro cuerpo no es para el pecado, sino para servir a Dios y no convertirnos en esclavos del pecado, sino que en la libertad hacer uso bien de esa libertad para ser esclavos de la santidad. Fíjense que dice acá que en esta responsabilidad, dichoso aquel siervo que se encuentre haciendo lo que debe hacer cuando el Señor venga, cuando el Señor regrese. Y no por el contrario, como a este siervo,
irresponsable que dice, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a sus siervos, a comer y a beber y a embriagarse, que es describir la actitud irresponsable de mucha gente que hoy vive como si nadie lo fuera a juzgar, como si fuera a vivir eternamente, como si nunca fuera a morir o como si después de muerto se acabó todo. Y no, no es así. Y dice al final algo que siempre nos queda como una incógnita. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Obviamente hay que explicarlo como que en el lenguaje moderno, porque en este lenguaje puede parecer un poco duro. Quiere decir que aquel que sepa lo que tiene que hacer y no lo haga, tendrá sus consecuencias. El cristiano que sepa lo que tiene que hacer y aún así se haya resistido a hacerlo, pues no va a tener el mismo trato de aquel que no lo haya sabido, de que por ignorancia haya dejado de cumplir algunas cosas que debía hacer con respecto a sí mismo, con respecto a los demás, con respecto al mundo que le rodea, como la caridad, por ejemplo, como hacer el bien, como algunas actitudes con respecto a Dios, a darle culto a Él en espíritu y verdad. A eso se refiere esto de los azotes. También puede referirse a la parte de lo que se llama purgar, la pena temporal, que necesitamos limpiar nuestra alma de toda contaminación de las cosas que tenemos pendiente en este mundo para poder entrar al reino de los cielos bien. De ahí el sentido que tiene el purgatorio. Así que, mis queridos hermanos, a vivir en esta vida como una misión en la que tenemos una responsabilidad, algo que hacer, algo que nos mantenga ocupados en mente y cuerpo para no entregarnos al vicio, ni al ocio, ni al pecado, sino a cumplir la voluntad de Dios para cuando Él llegue y nos encuentre listos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.